Y acá comienza la historia más rica de lo que le quiero contar. Con la aparición del lenguaje, empezamos no solamente a diferenciarnos del resto de los animales, sino que empezamos a trabajar de manera más efectiva en equipo. La comunicación empieza a hacerse más profunda, los vínculos empiezan a enlazarse de manera más asertiva, porque tenemos un elemento mucho más, si se quiere, efectivo en cuanto a los vínculos que el resto de los seres, que es el lenguaje. Y cuando digo lenguaje no hablo de comunicación, porque la comunicación encierra el lenguaje, ¿sí? Pero cuando hablo de lenguaje, sobre todo hablo de la expresión que podemos generar a través justamente de las palabras, del sonido. Y ahí hay un detalle importante, porque la comunicación puede ser a través de la palabra o a través de los gestos, como lo vamos a ver en un rato. Pero lo que creo que generó aún mayor impacto y un salto realmente importante dentro de esta estructura es justamente esto, la aparición del lenguaje gracias o resultado a la evolución, desarrollo del cerebro y la mayor capacidad de sinapsis, es decir, de relación entre las neuronas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo? ¿Hay alguien que crea que esto no es tal cual como lo decimos? Será bienvenido su manera de exponer o su propuesta, ¿sí? Ya sea a través del chat o a través de WhatsApp, que son las vías que ponemos en este momento en contacto. Entonces, con esta propuesta que desarrollamos, o mejor dicho, con esta nueva herramienta que desarrollamos, que es el lenguaje, lo que nosotros nos vamos a permitir es empezar a generar relaciones mucho más efectiva, si se quiere, para el trabajo en equipo. Mucho más efectiva, mucho más profundas, mucho más, si se quiere, hasta beneficiosas para nosotros mismos. ¿Sí? Lo cual, con el tiempo vamos a ver, nos va a ir proporcionando otras herramientas también importantes. Y ahí es donde vamos nosotros a quedarnos un buen rato para analizar todo esto. ¿Sí? Así que aquí empieza lo que creo, lo destacado, lo importante de esta propuesta. Por eso el título maestro de la adaptación me pareció sumamente atractivo, atrapante. Me parece que describe un poco lo que hemos logrado con la evolución y que tiene que ver con esto, ¿sí? Con esa capacidad de poder construir una herramienta, un elemento tan profundo como es el lenguaje, a través de algo que aún hoy nos da mucho resultado, pero que tenemos que evaluar, lo que es el pensamiento simbólico y la capacidad de abstracción, y con esto todos los resultados que hemos visto en la evolución y en el trabajo evolutivo de equipo. Y ahí aparecen otros detalles que lo vamos a ir viendo y que también son resultado de todo este trabajo evolutivo y que lo vamos a ir poniendo en consideración constantemente. ¿Sí? En este sentido, entonces, lo que a mí me parece que no debemos perder de vista es cómo esta evolución social comenzó siendo primero una herramienta que nos permitió generar resguardo y cuidado, sobre todo de las herencias, porque es la herencia lo que muchos biólogos o muchos analistas o muchos científicos evolutivos sostienen que permite la continuidad de la especie, es decir, el hecho de poder tener crías, y eso hace que nosotros podamos mantener la especie en el tiempo. Esta evolución social permitió que empecemos a trabajar en esto, es decir, en lo que iba a generar la posibilidad de la continuidad y la evolución de la especie, que es el cuidado de las crías. Este fue el primer paso que como seres evolutivos empezamos a trabajar todos los mamíferos, le diría, o la inmensa mayoría, ¿sí? Lo cual no nos diferenciaría de un perrito, un gatito o de un elefante. ¿Sí? La inmensa mayoría de los mamíferos tenemos como herramienta para, de alguna manera, garantizar la herencia, el cuidado de las crías. ¿Sí? Y esto nace o aparece o se propone como esquema evolutivo más o menos hace unos 200 millones de años. ¿Sí? Lo otro que va a aparecer como segundo lugar, y que esto sí, de alguna manera, nos va a diferenciar o nos va a poner en otro extracto,
es la importancia de integrar el equipo, la construcción de equipos para la supervivencia. Ya no solo vamos a depender de nosotros y de nuestra destreza y de nuestra capacidad de huir o de poder encontrar una presa, alimentarnos o encontrar alimentos, sino que ahora ya hemos sumado, gracias a esta capacidad que hemos logrado en la evolución, un elemento aún más profundo que es la capacidad de trabajar en comunidad. La capacidad de trabajar en comunidad trae como resultado aparejado nada más y nada menos que poder suplir una de las necesidades más importantes, que es la necesidad de la seguridad. Y con la necesidad de la seguridad, obviamente, que aparecen otras grandes posibilidades y otras grandes oportunidades, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a poner el foco para poder hacer el análisis sobre lo que vamos a traer hoy, que es el sentido de pertenencia, el sentido de grupo. Evolutivamente, somos animales que han crecido, desarrollado, evolucionado y adaptadose gracias al trabajo en grupo, gracias al trabajo en equipo. Somos animales de equipo. Por eso quería arrancar con esto, porque esto nos ayuda a entender algo sumamente importante en esto, que es que gracias a la evolución social, a la estructura de equipo, a la estructura de comunidad, logramos suplir una de las necesidades más importantes, que es la necesidad de seguridad. De seguridad y de amparo. Y esta posibilidad es lo que hizo que evolucionemos y encontremos mayores resultados que muchos de los otros mamíferos, sobre todo en cuanto a la evolución de la tecnología y de la adaptación a los medios, ¿sí? Por eso pudimos desarrollar el lenguaje. ¿Sí? ¿Vamos más o menos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna propuesta? ¿Sí? Si por ahí ven que no estoy leyendo los chats, me pueden escribir directamente al WhatsApp también para poder responder, ¿sí? Nos saludan, hola, me ponen, hola, bueno, gracias por sumarse. Vamos de a poquito sumando. Y lo que les quería contar era esto. Gracias al trabajo en equipo, nosotros vamos generando esa posibilidad de encontrar mayor solución a este primer tema, que es la seguridad. Es decir, el equipo, el grupo, la manada, la sociedad, la comunidad nos garantizaba seguridad y amparo. Y ahora viene la otra parte, que también es sumamente interesante, ¿sí? Vamos hasta acá más o menos. Disculpen, sigo mirando por ahí para ver si tenemos algún mensajito más para poder poner en juego. Esto que le estoy contando ahora nos va a llevar a ver otra situación sumamente importante, que es con el crecimiento de la comunidad aparece uno de los elementos más profundos y yo hasta me animo a decir más importante que tenemos en nuestro momento, que es esto: la comunicación. La comunicación. Este elemento es lo que concretamente nos permitió a nosotros desarrollarnos en situaciones aún mucho más beneficiosas para la supervivencia. Porque la comunicación es el proceso social. Perdón, me estoy apurando, no sé por qué, voy de nuevo. Y disculpen por ahí el apresuramiento. La comunicación es el proceso social humano más importante. Es la herramienta que hizo posible justamente la sociedad. Por ello, si ustedes se ponen a ver y analizar, se van a dar cuenta que la palabra comunicación y comunidad tienen una misma raíz. ¿Sí? El tema de la comunicación es un tema que se vino desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Hasta me animaría a decir desde los primeros filósofos de la antigüedad, comenzando si quieren por Platón, hasta la filosofía de la edad moderna. La comunicación de alguna manera ha estado ahí presente, quizás no del todo abierto, quizás no del todo manifiesto, porque vamos a ver que el lenguaje aparece como algo más bien descriptivo
y no tanto como algo generativo, pero siempre estuvo. Pero uno de los primeros precursores que puso en evidencia y en juego esto de la comunicación como herramienta social, entiendo, y por lo menos así lo pude evaluar, es Friedrich Nietzsche, ¿sí? El filósofo del siglo XIX. A partir de él y de todas sus propuestas, empiezan a trabajarse desde la filosofía un sinnúmero de corrientes que van a empezar a analizar esto y a evaluarlo como una posibilidad de lo que presta y genera esta herramienta social o comunitaria que es el lenguaje. Y cómo la comunicación es el elemento primordial para que esto pueda suceder. ¿Sí? Vamos a repasar el título y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto que me estás contando con el título? El título, si ustedes lo repasan, lo tienen a mano, mientras trato de poner aquí para seguir respondiendo lo que quede como pregunta, tiene que ver hablar con seguridad. Y el hablar con seguridad está directamente relacionado con el sentido de pertenencia del grupo. Está directamente relacionado con la necesidad de comunicarse y está directamente relacionado con lo que vamos a ver ahora, en un ratito nada más, con la estructura en cómo nos comunicamos. ¿Sí? Todo este abanico de cosas nos lleva a pensar lo importante que es entender que somos animales de grupo, que somos animales de comunidad, que la comunidad nos garantiza seguridad, que la comunidad de alguna manera nos garantiza contención y que, y ahora va a empezar otro tema importante, cualquier situación que pueda amenazar nuestra posibilidad de quedar fuera de la comunidad significa sentirnos desprotegidos. Significa quedar a merced de cualquier cosa negativa que nos pueda suceder. Que si bien esto hoy es algo relativo, porque seamos sinceros, es muy difícil que esto suceda, ese chip viene desde millones de años atrás. Entonces, lo que creo realmente importante evaluar es esto: la comunicación como un elemento social indispensable para generar comunidad. Y hay dos corrientes concretas que podemos tomar para entender la comunicación. Aquella que quizás es la que más prima, la que más tiempo tiene, que habla de que existe una situación lineal, que la comunicación es simplemente una transmisión de información, de datos compartidos, de conceptos colectivos, ¿sí? Que yo voy distribuyendo, ¿sí? Entonces voy distribuyendo palabras, gestos, cosas, se la voy pasando una hacia otro. Y existe otra corriente un poco más, si se quiere, opuesta, o que lo ve desde otro lugar y que pone el ojo en la comunicación como una producción de significado. Es decir, que nosotros, tanto cuando generamos o cuando producimos algún tipo de mensaje como cuando recibimos algún tipo de mensaje, no estamos haciendo una actividad pasiva de llevo y traigo, sino lo que hay es una constante producción de significado, de sentido. Por eso, y les doy un ejemplo, muchas veces podemos pensar, me saludó de mala gana. Mirá, me parece que no le cayó bien lo que dije. Siento que no entendió lo que le quise contar. Esto sucede a menudo y sucede justamente por esto. Porque la comunicación, el vínculo entre uno y otro es eso. Un constante encuentro de producción de sentido. Porque si fuera solamente esto, la linealidad de la transmisión de información, a uno lo saludan y uno se queda con que recibió un saludo. O a uno lo corrigen y se queda con que recibió una corrección. No que hay un reproche, no que hay una situación por ahí de tirón de orejas, sino lo que va haciendo es decir, bueno, me corrigió, me dijo esto, me dijo aquello. Lo cierto es que esto difícilmente se da. Por lo general, a la información que recibimos nosotros le imprimimos un sentido y a veces ese sentido que le imprimimos no siempre es el sentido real de las cosas.
porque no tenemos elementos o herramientas suficientes para saber cuál es el sentido real de las cosas, más que lo que estamos nosotros viviendo o viendo. ¿Sí? Y ahí empieza la vuelta de tuerca de esto que hoy le quiero contar. Ahí empieza, me parece, el trabajo más profundo, más inquietante que vamos a traer. ¿Sí? Que tiene que ver básicamente con ¿por qué tenemos miedo a hablar? ¿Qué hace que no podamos hablar con cierta seguridad? ¿Qué cosas no nos permiten decir de manera clara eso que sentimos? Rebobinamos, vamos un poquito para atrás. Somos seres de grupo, somos seres de comunidad. La comunidad a nosotros nos genera seguridad, contención. Quedar fuera de la comunidad puede significar, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la supervivencia, puede significar literalmente que perdamos la vida. ¿Sí? Esto, que parece un tanto absurdo o a veces exagerado, inconscientemente aparece. Inconscientemente se cruza por nuestra cabecita y muchas veces nos juega una mala pasada. ¿Y por qué digo muchas veces nos juega una mala pasada? Porque este análisis que le estoy haciendo ocurre de manera inconsciente cuando voy a hablar. Porque empiezan esos pensamientos, ¿sí? Esa cosa tan mágica que hemos adquirido en la evolución, que es el pensamiento abstracto, ¿no? El análisis, la capacidad de autopercibirnos, empieza a jugar su partido. Y ahí es donde aparece esta idea. Empezamos a suponer, a ver, a entender que si yo digo algo fuera de lugar, alguien se puede enojar conmigo. Que si yo digo algo que la otra persona no estaba esperando, me puede reprochar. Y si digo algo fuera de lugar y si me reprochan, probablemente no me acepten. Y aparece uno de los temores más arcaicos que tenemos, que es el perder el sentido de pertenencia, el quedar excluido, el quedar fuera. Ese temor tan profundo que aparece es, sin lugar a dudas, inconsciente. Y ese temor inconsciente es el que generalmente juega su partido cuando nosotros queremos expresar lo que nos sucede y no podemos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos medianamente entendiéndose? El miedo a hablar, a expresar, tiene el condimento inconsciente de generarnos una conducta de supervivencia. No hables porque posiblemente alguien se enoje, alguien le caiga mal y probablemente no te acepte. Esta idea inconsciente que aparece está en nosotros y por lo general nos lleva a tomar decisiones como no decir lo que pensamos, no contar lo que nos sucede, básicamente por esta primera experiencia, el temor a ser excluido. Entonces, lo que les quiero contar es que el miedo a hablar en público es genuino y es natural, es propio, lo sentimos siempre. Pero no es que tenemos miedo a hablar en público o miedo al ridículo, sino que tenemos miedo de quedar en ridículo o de generar algo fuera de lugar y que esto, como contrapartida, nos lleve justamente a una situación que nos excluya y que no nos permita, de alguna manera, estar dentro de esa comunidad que nos contiene y que nos brinda seguridad. Inconscientemente, la exclusión es lo más doloroso que podemos sufrir. La exclusión es lo más doloroso y hasta le diría imposible de sobrellevar, porque somos animales que nos hemos acostumbrado a la comunidad. Por eso no sé si nos duele la palabra, pero sí nos cuesta tanto vivir en soledad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este proceso de no sentirnos solos, de ser aceptados, es lo que nos permitió
evolucionar, adaptarnos y llegar al nivel evolutivo que hoy hemos llegado. En realidad, no tenemos temor a hablar. El temor más profundo que nos atraviesa es el temor a no ser aceptado, porque la exclusión, inconscientemente, nosotros la evaluamos como una situación de imposibilidad de supervivencia. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos estamos en claridad con lo que queremos exponer? Si por ahí queda alguna pregunta, no hay ningún inconveniente en que la puedan llevar adelante, ¿sí? Me parece que esa es la idea. Y aquí vamos a ir viendo algo sumamente importante que nos puede ayudar a justamente esto, mejorar nuestra comunicación o mejorar nuestra manera de comunicarnos. ¿Sí? Perdón que por ahí voy acomodando para tener mejor visualización de todas las cosas. Vamos a ir viendo y pasando qué es esto. Los 3 canales de la comunicación. Y acá viene otro tema que creo que es sumamente importante y quiero que lo vayamos despacito desmenuzando. La comunicación humana, ¿sí? La que ponemos en juego todos los días, la que llevamos adelante con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros alumnos, nuestros docentes, tiene 3 canales por la cual se constituye. Uno es la palabra, ¿sí? Lo que decimos, lo que contamos, lo que se escucha, ¿sí? La cuestión fonológica o escrita. Lo otro es el tono de voz, es decir, el sonido que emitimos. Y lo tercero es el lenguaje corporal, los gestos, es decir, las manos, cómo tenemos el cuerpo, nuestra cara, ¿sí? O nuestro rostro y nuestras posturas. Esos 3 componentes son los 3 componentes de la comunicación: palabra, tono de voz y lenguaje corporal. Estos 3 componentes ayudan a que nuestra comunicación sea mucha más profunda o efectiva si lo sabemos utilizar. Y por eso es que es sumamente importante no perderla de vista. ¿Sí? Porque nos va a permitir a nosotros fortalecer esto, la posibilidad de hablar sin temor, de decir las cosas como nosotros suponemos que nos pueden dar mayor resultado. Teniendo en cuenta esto, 1, que la comunicación es una producción de sentido, es decir, yo puedo poner algo en juego, pero no sé si del otro lado se lo va a recibir exactamente como creo. Y lo segundo es que en la comunicación vamos a poner todo el tiempo en juego no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, la manera, la forma. Y ahí me parece que también vamos a encontrar otra alternativa profunda, ¿sí? El cómo es el mecanismo, la metodología en que yo voy a trabajar mi comunicación para que ésta sea mucho más clara, más efectiva, más profunda. Y fíjense las estadísticas, o mejor dicho, los niveles de incidencia. Esto tiene que ver con un análisis que se ha hecho en la década del 70, finales de los 60, principios de los 70. Albert Mehrabian, un psicólogo, hace un análisis para ver el impacto de la comunicación y en ese análisis percibe que del 100% de la comunicación, escuchen este detalle porque es sumamente importante, el 50 o más del 50% está vinculado al lenguaje corporal. Más del 30% al tono de voz y solamente un 10, 15 como máximo, en realidad es un 7% está vinculado a la palabra. Es decir, lo que mayor impacto tiene en nuestra comunicación es el lenguaje corporal y el tono de voz. Nosotros podemos decir un montón de palabras muy bonitas, pero si eso no está acompañado de un tono adecuado y de un lenguaje corporal adecuado, probablemente el resultado no sea el mismo. ¿Sí? Probablemente el resultado que busquemos no se pueda conseguir.
Por eso es sumamente importante entender estos tres componentes de la comunicación, ¿sí? El lenguaje corporal, ¿sí? Los gestos, la sonrisa, el movimiento de las manos, el tono de la voz, que no debe ser siempre monótono, sino que tiene que ir modificándose, y sobre todo, qué tipo de palabras vamos a usar, ¿sí? Esos tres componentes son lo que nos permiten a nosotros desenvolvernos y hablar con mayor seguridad. 1. Comencemos las posturas. Siempre postura abierta, ¿sí? Siempre posturas de apertura, los brazos abiertos. ¿Por qué? Primer paso para poner en juego que uno siente seguridad al hablar. Segundo, los tonos de voz. Los tonos tienen que ir en función del objetivo, tienen que subir o bajar, ¿sí? Tienen que ser o más como corpulentos, más profundos, o si no es necesario, más tranquilo. Esto no significa que tengamos que estudiar locución y tener que tener una voz privilegiada. Significa que tenemos que armonizar el tono de voz en función de lo que queremos poner en juego, para que el cerebro pueda interpretar qué es lo que estoy buscando. ¿Sí? Si lo que estoy buscando es reprocharte, deberé utilizar un tono de voz y una gestualidad diferente a si quiero felicitarte. Entonces, lo primero que les cuento y pongo a consideración aquí para que puedan entrenar es que para lograr hablar con mayor seguridad, lo primero que tenemos que entrenar es el lenguaje corporal. Lo primero, sentir seguridad en el cuerpo. Apertura, mover las manos, sin exagerar, sin a veces ser demasiado exagerado, sino con movimientos tranquilos, firmes, pero concretos. El cuerpo, como les decía, descubierto, abierto, para que se pueda compartir. Y además, acompañar esto siempre con un gesto de distensión en nuestra cara. ¿Sí? La cara, el rostro tiene que estar distendido, como abierto, como, ¿sí? Sentir que uno está compartiendo información importante. Eso inconscientemente contacta con el otro y le envía una señal de comunicación no verbal de que estamos ante una persona que está hablando con seguridad. Hablar con seguridad, y por eso es el título que busqué, ¿sí? No significa hablar fuerte, reprochar, denigrar o tratar mal a las personas. Hablar seguro significa poder expresar lo que no sucede sabiendo que podemos tener temor, que el temor existe, pero que no por eso nos va a limitar. Que no nos tiene que limitar el temor, sino que a pesar del temor lo vamos a poner en juego, vamos a decir lo que nos sucede. ¿Cómo? ¿Qué nos va a ayudar? Primero la cuestión corporal, ¿sí? La parte de la comunicación con el cuerpo. Lo otro que va a permitirnos mayor efectividad va a ser el tono de voz. Si yo quiero reprochar, seguramente tendré que subir. Si quiero felicitar, deberé modificar, modular ese tono de voz para que nos ayude a entender. Y ahí recién aparece lo otro, que es la palabra. No es que la palabra no sea importante, ni mucho menos, es muy importante. Lo que sí es cierto es que la palabra no es lo más importante. No es lo único importante. Es decir, la palabra tiene que estar acompañada de una buena propuesta comunicacional, que es el tono de voz y el cuerpo, la corporalidad. Sabiendo esto, ¿sí? Que el miedo a hablar es genuino, que nos va a pasar, que vamos a sentir esto, y que este temor que es genuino solamente lo vamos a poder disipar si lo reconocemos, lo ponemos en juego y nos animamos a ir más allá de esto, ¿sí? Esto es lo que creo yo sumamente importante para trabajar esta idea, que es, bueno, hablar con mayor seguridad. Entonces, hablar con mayor seguridad implica, primero, saber que el temor a hablar es por una cuestión evolutiva, propia. Somos seres en comunidad. Cualquier situación que signifique algún peligro para nosotros
está vinculado a esta idea de la exclusión, de quedarnos fuera, de que no vamos a tener una comunidad que nos proteja, que nos brinde seguridad. Y a veces, el decir algo inadecuado, o suponer que vamos a decir algo inadecuado, nos lleva a esta idea. ¿Sí? A, justamente, no poder encarar la situación por temor a ser excluido. Entonces, en este ámbito, en este punto, lo que yo pongo en juego son estas 3 herramientas. Por supuesto que la palabra es importante, no vale decir cualquier cosa, ¿sí? Hay que tener cierto resguardo de lo que vamos a decir, pero además de la palabra es el cuerpo, que el cuerpo acompañe, que nos brinde seguridad, que nosotros sintamos en la corporalidad la posibilidad de estar protegidos, abiertos, disponibles, y además, por otro lado, el tono de voz, la manera, cómo jugamos con las voces para poder acercarnos a los otros. Esos elementos son sumamente importantes para esto, ¿sí? Nos quedan 3 minutitos más o menos en cuanto al contenido. Si tienen alguna consulta, algo que quieran exponer, si creen que venimos bien o si suponen que estamos cerrándole en algún concepto, bienvenido cualquier tipo de comentario, ¿sí? Porque para eso está este lugar, esta propuesta abierta, así que quien quiera compartir algo será bienvenido en este sentido. Mientras, seguimos un poquito adelante porque no quiero dejar de hacer notar esto, ¿sí? El lenguaje corporal como uno de los elementos más importantes y que se entrena, que se pone en juego, que uno lo puede trabajar constantemente, ¿sí? Y ahora voy a contarles una o dos claves que yo creo que también nos van a ayudar a esto. 1, reconocernos, reconocer cómo somos, cómo es nuestra característica, de qué manera nos enfrentamos a las cosas, y a veces somos más introvertidos, no sentir que por ser introvertidos no podemos decir las cosas, sino que decir, bueno, a pesar de que tengo esta característica, de que tengo esta manera de relacionarme frente al entorno, lo voy a poner en juego, voy a evaluar cómo soy y en función de eso voy a armar la estrategia o la manera en que me voy a dirigir. ¿Sí? Reconocernos, porque seguramente en nuestra manera de ser tenemos cosas sumamente importantes, sumamente destacadas, y que está bueno que lo pongamos en juego, que no lo dejemos afuera, que nos permitamos de alguna forma eso, ¿sí? Compartirlo, estar con nosotros. ¿Para qué? Para que justamente podamos ir evaluando estas situaciones, ¿sí? Entonces, me parece que en eso hay un punto sumamente importante, que yo entiendo importante, que tiene que ver con esto. Reconocer nuestras virtudes, reconocer lo que podemos hacer, así sea poco, mucho, pero todos tenemos algo sumamente importante que compartir, todos. Y es el punto que yo creo que nos hace hablar claro y concreto, ¿sí? Ese es el punto más importante, reconocerme quién soy y en función de conocerme, evaluar mis limitaciones para poder trabajarlas, para poder ampliarlas, para poder hacerlas más profundas. Y por otro lado, que me parece sumamente importante, es trabajar mis virtudes para que jueguen a mi favor, para que me permitan lograr mayor resultado en mi comunicación. Entonces, reconocernos es importante, le diría, para la inmensa mayoría de las cosas que hagamos en nuestra vida cotidiana. Pero para poder comunicarnos con los otros es, yo le diría, esencial. Esencial, ¿sí? Saber quién soy, cómo soy, qué cosas me juegan a favor. Si a veces soy un poco de enojarme rápido, bueno, deberé entender que eso no me da el resultado que espero, entonces deberé modificar. Y si soy de las personas que prefieren callar que decir las cosas, evaluar, decir, ¿y esto me está dando resultado? ¿Está generando lo que yo espero? ¿Me está brindando lo que necesito? ¿Sí? Ese es un punto que a mí me parece sumamente importante. No dejen de reconocerse con sus virtudes y con
sus errores. Errores no me gusta decir, ni defectos tampoco, sino a veces con sus limitaciones que la podemos trabajar, que la podemos evaluar y hasta la podemos modificar, ¿sí? Errores vamos a tener y vamos a tener siempre. Entonces, los errores hay que, en todo caso, sanarlos, corregirlos, modificarlos, ¿sí? Las limitaciones, los límites se pueden enfrentar y se pueden, si se quieren, traspasar. Entonces, si tenemos alguna limitación, evaluémosla y pongámonos el objetivo de poder traspasar esas limitaciones y sacar lo mejor de nosotros. Y con esto ya voy cerrando y le agradezco a los que se sumaron, a los que estuvieron en la transmisión, y recordarles que en el canal de YouTube después lo van a poder ver, y también en este link que lo vamos a guardar hasta el próximo taller, que vamos a retomar un poquito de esto y algunas cosas más. Y lo otro es esto, identificar qué cosas nos limitan, las ideas limitantes, esto de a veces creer que yo no soy bueno para esto, me dijeron que no tengo la capacidad para aquello, porque estas opiniones que tenemos de nosotros mismos no son más que observaciones subjetivas que yo me hago. No siempre son datos reales o datos concretos o información certera. A veces es un análisis subjetivo de lo que creo que puedo ser y lo que puedo dar. Y está bueno que no nos dejemos llevar por este análisis. Está bueno que evaluemos esta subjetividad, esta idea, estas creencias que a veces no nos permiten avanzar, encontrar resultados, participar, que a veces nos juegan en contra. Digo, existen distintas creencias. Hay creencias que son positivas, favorables. Bueno, la que debemos evaluar son las otras, las limitantes. Esas creencias que no nos permiten salir adelante, que no nos permiten seguir, que no nos permiten encontrar los mejores resultados. Estos dos puntos que son reconocernos, es decir, saber quién soy, cómo soy, dónde me siento más cómodo, en qué terreno hablo de manera más tranquila y puedo expresarme, y evaluar qué ideas limitantes tengo, son los dos puntos que a mi entender más le van a ayudar para poder hablar con seguridad. Siempre que tengamos presente lo anterior, lo del cuerpo, lo del tono de voz. Esto tenía preparado para la propuesta de hoy. Le agradezco a los que estuvieron, a los que participaron. Dejo todos los canales de emisión abiertos para que puedan hacer todas las críticas que crean oportunas. Serán todas recibidas de la mejor manera. Y obviamente que en muy poco tiempo vamos a volver a retomar el tema, vamos a ampliar, vamos a abrir la frontera para seguir charlando. Este fue el primer taller en vivo gratuito que hago del 2021 y la expectativa es que podamos seguir sumando, haciendo más cosas, poniendo más ejemplos. Mi nombre es Carlos Acosta, los saludo, les agradezco, les pido que si tienen alguna chance de dejarme algún mensaje lo hagan, así vamos viendo, y que no se olviden de que pueden contactarme en cualquiera de las redes sociales. Vamos a estar atentos a en cualquier momento trabajar otra propuesta que tenga que ver con este tenor, cómo comunicarnos de la mejor manera, ¿sí? Probablemente dentro de muy poco hagamos sobre la misma temática otro en vivo, profundizando estrategias para poder hablar sin temor. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar del otro lado, y nos estaremos encontrando o viendo o comunicando en muy pero muy poquito tiempo, ¿sí? Será hasta la próxima.